Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 29 de agosto de 2017. En el calendario económico se tienen algunos indicadores. De todas maneras, recuerden que seguimos en la temporada de verano y por lo tanto la actividad se retomaría de manera definitiva ya la próxima semana, luego de la festividad de Labor Day en los Estados Unidos. En relación a los datos económicos, se destaca un indicador de confianza del consumidor en Alemania que alcanzó un nuevo máximo desde el año 2001. Ampliaremos esta información más adelante. También en Europa, revisión de PIB del segundo trimestre de Francia muestra algo de corrección a la baja luego de una cifra estimada inicial de 1.8%, donde el mercado esperaba que se quedara inalterada, pero fue ajustada a 1.7%. En Estados Unidos se espera la publicación hacia las 9 de la mañana del dato de confianza del consumidor calculado por la Conference Board. Si bien es cierto, se espera algo de retroceso, se mantendrá también en los máximos recientes, así como más adelante la colocación de títulos o de notas, como se llama en Estados Unidos, a 7 años, que son bonos comunes y corrientes, por cerca de 28 billones de dólares. Interesante ver aquí que el día de ayer estas colocaciones a 2 y especialmente a 5 años fueron acogidas de manera más que satisfactoria. Con relación a los anuncios, interesante entonces en Asia, en Japón, indicador de gasto de las familias que se contrajo de manera inesperada en julio del 0.2%, pero de todas maneras en Japón hay dos eventos que tienen con relativa tranquilidad a los analistas. El primero de ellos tiene que ver con una tasa de desempleo que se mantiene en mínimos históricos solamente en el 2.8%. La tasa de desempleo normal para mercados desarrollados puede estar alrededor del 6-5%, para mercados en desarrollo entre un 7 y un 8%, pero lo que estamos viendo es que Japón está por debajo del 3%. Este es el primer señal de mercado laboral que muestra relativa confianza pues para los analistas, y lo segundo tiene que ver con la disponibilidad de puestos de trabajo frente pues a los que se están postulando a esos puestos de trabajo. Esas relaciones de 1.52 veces, es decir, hay más puestos de trabajo disponibles que personas dispuestas a ofrecer sus servicios para estas colocaciones. Por lo tanto, los analistas dicen que no hay un problema en temas de demanda de los hogares en este momento, pues el mercado laboral es suficientemente robusto. Un tema que más adelante ampliará Agustín, pero que tiene los mercados bajo tensión, tiene que ver con un nuevo lanzamiento balístico realizado por Corea del Norte que pasó a la parte norte de Japón. En Europa, este tema de la confianza del consumidor en Alemania es especialmente importante. Analistas han concluido que el gasto de los hogares es hoy en día más importante en Alemania para describir la actividad económica que su buen nivel de exportaciones. Y también pues esta buena dinámica económica le serviría entonces a la actual canciller Angela Merkel para buscar un cuarto mandato. Recuerden que las elecciones son en el mes de septiembre. Con relación a América Latina, nos llamó la atención un anuncio que se está realizando en México y es el lanzamiento de una nueva plataforma de negociación de acciones llamada Viva, que utilizará el sistema de negociación que provee Nasdaq Stream. Este sistema de negociación es el mismo que se utiliza, por ejemplo, en Colombia y en otros 70 países o 70 mercados, mejoran. Por lo tanto, nos llama la atención que ya América Latina se va a empezar a mover para ir rompiendo esos monopolios que tienen, o que han tenido los mercados tradicionales de transacción. México es el primero que ha dado el paso en este frente. Por supuesto, la idea no es competir en el mismo tipo de acciones listadas por el mercado tradicional en México, la Mexwell, pero sí están buscando empresas que tengan ventas anuales de al menos 50 millones o cercanos más bien a los 50 millones de dólares. En Brasil, un anuncio corporativo relevante y tiene que ver con un proceso de gestión de deuda, de reducción de deuda por parte de la minera Vale do Rio, en la que pues ya hizo una recompra reciente por cerca de $1 billón de bonos que vencían en el año 2019 de una de sus filiales, y también lanzó una nueva propuesta de adquisición por cerca de 750 millones de títulos que vencen en el 2020 ya de manera directa por Vale do Rio. Interesante aquí ver que el propósito de esta compañía es reducir sus niveles de apalancamiento de más de 22 billones de dólares a algo inferior a los 17 billones de dólares. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Gracias, Daniel. Como podemos observar esta mañana, pérdidas generalizadas en los mercados accionarios a nivel mundial. En Europa estamos viendo el índice alemán que ya prácticamente llega a un 2% de pérdida durante esta jornada. Los futuros en Estados Unidos perdiendo cerca de 0.47%. Ustedes pueden observar en esta gráfica de manera inicial cómo los inversionistas, después
después de los eventos ocurridos en la noche anterior, decidieron disminuir fuertemente sus posiciones en acciones. Este es el momento puntual cuando se realizó el lanzamiento del proyectil por parte de Corea del Norte, y ustedes pueden ver por el otro lado cómo el precio de los bonos, principalmente los bonos gubernamentales, Estados Unidos y otros activos refugio, fueron tomados con posiciones largas de una manera rápida y fuerte. Para resumir un poco más el evento que ocurrió durante la noche anterior, pues les vamos a mostrar una gráfica. Básicamente lo que ocurrió es que Corea del Norte lanzó un misil balístico desde el área de Tianyong desde la noche anterior, un misil que alcanzó cerca de 2.700 kilómetros de alcance. Ustedes pueden observar, este misil atravesó por la parte superior la isla de Hokkaido, una isla que está ubicada al norte de Japón. Prácticamente este misil que cayó en el mar de Japón, pues se ubicó a cerca de 1.200 kilómetros de esta isla de Japón. También es importante destacar el alcance que tuvo el mismo en lo que tiene que ver con la altitud, ya que el mismo superó los 550 kilómetros. Estos dos datos son relevantes, ya que cuando se empiezan a establecer las medidas de alcance de este misil, pues se nota que efectivamente podría alcanzar, como ustedes pueden ver en la parte superior. Si utilizáramos un compás, se podría observar cómo podría alcanzar también el área de China y Rusia, y incluso podría alcanzar la parte superior de Alaska, que colinda con Rusia en la parte superior o en la parte norte. Comentarios que se han visto pues en estos momentos importantes para tener presentes, pues Rusia manifestó que prácticamente el recurso de la presión a través de sanciones económicas se había agotado y que se deberían realizar algunas medidas un poco más contundentes. China, por otro lado, les recuerdo, ha venido tratando de aislarse de esta situación. Ellos manifestaron pues hace pocos minutos que la única salida era a través del diálogo y la consulta. De hecho, les recuerdo que China, a pesar de estar de acuerdo con las medidas que habían tomado y las sanciones que había realizado la ONU durante este mes, de todas maneras continúa realizando suministros de alimentos y combustibles a Corea del Norte, lo que pues en parte ha limitado un poco más las medidas contundentes que tratan de realizar el resto de países. Y finalmente Japón pues acaba de solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se realice una reunión de emergencia para evaluar esta situación, ya que se había agotado pues el momento del diálogo. Ustedes pueden observar pues estas noticias, la gran mayoría y los comentarios que se están recibiendo alrededor del mundo no son para nada favorables a la situación, que había disminuido durante las semanas anteriores y podría entonces generar algo de presión en los diferentes mercados accionarios. A los inversionistas que han venido realizando algunas posiciones en inversiones que hemos venido recomendando, sobre todo en la empresa Bombardier, les recuerdo que es una compañía canadiense que se dedica a la fabricación de aviones y armamento, y es uno de los principales proveedores a Estados Unidos y a otros países desarrollados. Continuamos recomendando pues esta recomendación de compra en una porción de no más del 5% de los portafolios. Las acciones, como les estaba comentando, en Estados Unidos, pues ya vimos la reacción primaria, pero también les recuerdo que durante algunas jornadas habíamos realizado un análisis de esa figura de triángulo que veníamos estudiando desde mediados de agosto, cuando el índice accionario Standard & Poor's empezó a descender desde los 2.470 puntos. Pues bien, en la noche anterior ustedes pueden ver cómo esa zona de triángulo, esa figura de triángulo fue atacada con éxito a la baja, y cómo estamos ahora en esa zona de soporte sobre los 2.420 puntos. La recomendación entonces continúa siendo la misma: precaución en la toma de posiciones largas en las acciones de Estados Unidos, que consecuentemente podrían impactar al resto de acciones a nivel global, lo estamos viendo esta mañana, y a las acciones de mercados emergentes.
Lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, ustedes pueden ver cómo esta mañana en los mayores movimientos del mundo estamos viendo una ganancia de más de un 1% en el franco suizo, moneda de refugio tomada por prácticamente todos los países en Europa, acompañada de un avance significativo en el yen japonés, moneda de refugio en parte de Asia. Y también en lo que tiene que ver con los metales preciosos, pues estamos viendo avances significativos prácticamente en todo. Se destaca entonces ese avance en el precio del oro, que alcanza su nivel máximo o su mejor ganancia, presentada durante el último año, también activo refugio tomada por los principales inversionistas. En el mercado de crudo las noticias no son tan favorables, continuamos viendo una pérdida generalizada en los precios del mismo, pérdida que va en línea con nuestra alerta que fue anunciada ya desde el pasado 10 de agosto en la zona de los $48.50. Entonces pueden ver que el precio del WTI está perdiendo o está llegando a la zona de los 46,41. Ahora, pues esta pérdida está directamente relacionada con los eventos que ocurrieron durante el fin de semana por la tormenta Harvey. Como ustedes pueden entender, la pérdida que se está generando está directamente relacionada con la dificultad que tendría Estados Unidos para refinar o llevar al final el proceso de refinación del crudo que está produciendo en esa área de Texas. Lo que puede ocurrir entonces es que Estados Unidos tenga que buscar algunas áreas diferentes para poder llevar este proceso de refinación, y esos costos de transporte pues estarían generando que el crudo que se produce en esa área de Texas pues tuviera que estar a unos mayores descuentos, lo que entonces generaría pérdidas o unas grandes pérdidas mejor a los pequeños productores de petróleo en Estados Unidos, que les recuerdo, en la crisis de petróleo de los últimos años tuvieron incluso algunos que llevarse o declararse en quiebra. Entonces, por estas razones que estamos viendo el crudo descendiendo, por ese impacto que tendría sobre esos costos de refinación para los petroleros en Estados Unidos. Por ahora simplemente mantener la cautela entonces en esas posiciones largas, en activos ligados al crudo, y también tener presente que para que el mismo cambie de tendencia deberíamos tener una consolidación arriba de los $48 el barril. Gracias, Agustín. Y la relativa estabilidad que había presentado el mercado de renta fija durante las últimas jornadas se rompió en las últimas 24 horas. Nueva ganancia importante de los títulos del Tesoro a 10 años. Recuerden que durante las últimas jornadas hablamos de tasas de 2.19, 2.17, los descensos eran de unos 2 puntos básicos. En esta ocasión hablamos de más de 6 puntos básicos de diferencia frente a lo que teníamos en la misma hora del día de ayer. Por un lado, pues algunos dicen que son la ausencia de esas declaraciones de los presidentes de los bancos centrales, de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo los que propiciaron esto, pero sin duda esto que mencionaba Agustín y explicaba detalladamente, nuevamente ese resurgimiento de tensiones en lo que es Corea del Norte, Japón, Estados Unidos y todos estos intereses que tienen otros países en esta región, pues ha implicado un aumento de la búsqueda de refugio, y también pues explica por qué esos títulos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años están con esas valorizaciones tan significativas de casi 6 puntos básicos frente al cierre del día de ayer. Hay otro mercado también, por ejemplo, como el Reino Unido, que registra una variación igualmente importante. Ustedes están viendo aquí claramente esa tendencia bajista de las tasas de negociación. Por un lado, como hemos manifestado en varias ocasiones, el mercado no tiene una alta confianza en que la Reserva Federal pueda cumplir con su advertencia de un nuevo ajuste de tasa de interés en lo que resta este año. Ayer hablábamos de las bajas probabilidades que habían para septiembre y del ajuste a la baja en la probabilidad que había para el posible incremento de tasa en el mes de diciembre. Entonces, el día de hoy estamos alcanzando un nuevo mínimo de negociación de tasa
de títulos a 10 años en los Estados Unidos en lo que tiene que ver con este año, y ese mensaje es muy importante pues para la renta fija internacional. También estamos viendo algo de variaciones relativamente favorables en la mayoría de mercados emergentes, pero no tanto porque, como mencionábamos, lo que aparentemente puede estar funcionando en este momento es esa búsqueda de refugio por tensiones, y en la búsqueda de refugio pues no son los mercados emergentes los que se ven beneficiados, sino los mercados de referencia internacional. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Vamos a entrar al informe Colombia, donde pues también tenemos muy poca información. Por un lado, hay una operación de fusión entre Bavaria y SAP Colombia, SAB Miller, o ahora pues recuerden que ya hay hubo una nueva adquisición desde el año pasado, en la que SAP Miller pasó ahora o fue adquirida por AB InBev, la mayor cervecera ahora del mundo. Y aquí es algo interesante, pues aquellos accionistas o inversionistas que aún tienen sus acciones de Bavaria, se les está ofreciendo un precio de intercambio de cerca de 137.000 pesos. Aparentemente ellos podrían tomar esta alternativa teniendo en cuenta que en este proceso de fusión el patrimonio de Bavaria va a verse reducido, y esta es una causal para que esos inversionistas minoritarios tomen esta decisión. Reconocemos que ya debe haber muy pocos inversionistas con estas acciones, pero de todas maneras compartimos esta información. Y por otro lado, el día de ayer se realizó la asamblea de tenedores de bonos fideicomiso de estaciones Metrolínea, en donde prácticamente por unanimidad los inversionistas rechazaron esa propuesta que había lanzado, que había ofrecido el fideicomitente, esa propuesta de dación en pago. Recuerden que en esos comunicados que se habían enviado habíamos establecido que esa propuesta reducía las protecciones que tenían los inversionistas, y una de estas era la prelación de pagos que tiene actualmente en el fideicomiso. Pues bien, entonces ahora los inversionistas dieron instrucciones al representante legal de los tenedores de bonos, fiduciaria Itaú, para que una vez ya se configure el incumplimiento de manera oficial, es decir, el 12 de octubre, haga los trámites para una nueva asamblea en la que probablemente se va a estudiar lo que sería la alternativa de redención anticipada de los títulos, o también se podría estudiar alguna algún otro ofrecimiento que pueda llevar el fideicomitente a esta reunión. No descartamos esta otra alternativa, aunque por el momento lo que se ha hablado es específicamente relacionado con redención anticipada. ¿Cuándo va a suceder esta asamblea? De acuerdo a lo que hemos hablado de manera extraoficial con las fiduciarias encargadas de esta emisión, nos dicen que por temas de trámite entre la superintendencia financiera y todo lo que hay que hacer desde el punto de vista regulatorio, estaría llevándose a cabo esta asamblea para mediados de noviembre de este año. Vamos a estar muy pendientes sobre el avance que tiene estos hechos en esta emisión. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. Iniciamos con una breve noticia corporativa que tiene que ver con ISA. El día de ayer el Ministerio de Hacienda autorizó la celebración de un empréstito interno entre ISA y BBVA Colombia hasta por la suma de 200.000 millones de pesos. Este acuerdo tendría un plazo de 10 años con 2 años de gracia que serían pagaderos en 16 cuotas semestrales. ISA deberá entonces destinar los recursos para financiar parcialmente el plan de inversiones del 2017, que ya veíamos que ha tenido entonces una expansión no solamente geográfica, sino el desarrollo de proyectos también de carácter nacional bastante ambiciosos. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, veremos cómo el índice Colcap cerró en la jornada de ayer sobre los 1.475 puntos. Como vemos, continúan dentro del rango de negociación que ya lleva sucesivas semanas de consolidación entre los 1.450 y los 1.480 puntos. Recordamos que el nivel de entrada se encuentra un poco alejado sobre los 1.460 puntos, pero por el momento mantenemos el mensaje de cautela y monitorear estos dos niveles anteriormente mencionados. Pasando ahora con el análisis de la acción de Ecopetrol, la misma tuvo un retroceso del 0,74% en la jornada anterior. Interesante cómo ha atacado la parte baja del triángulo que ya viene en formación desde comienzos del año. Este podría llegar a ser una primera señal de posible agotamiento. Vemos también cómo el oscilador ha tenido entonces una tendencia a la baja desde el mes anterior,
y que está cercano entonces al nivel de cero, que sería nuestro nivel de referencia para poder considerar entonces un posible cambio de tendencia. Monitorear entonces el nivel de los 1.320 pesos, dado que este posible retroceso que vimos en la jornada anterior se deba solamente a la caída en los precios del petróleo. Y finalmente la acción de Avianca cerró sobre los 2.745 pesos. Como vemos, la acción no ha tenido la fuerza suficiente para atacar con éxito lo que es el nivel Fibonacci, los 2.750 pesos. Este nivel ha sido atacado ya por cuarta vez, esta es la cuarta vez que ataca el nivel y no vemos una fuerza suficiente para continuar. De llegar a atacarlo y consolidarlo por encima sería nuestra señal de continuación de tendencia con el primer precio objetivo sobre los 3.000 pesos. Por el momento, continuar monitoreando lo que es este nivel de resistencia o el soporte que estaría sobre los 2.500, pero que se encuentra ya bastante alejado del precio actual de la acción. Y en el peso colombiano esta mañana estamos viendo cómo la zona de 2.954 trata de ser atacada. Lo más importante para resaltar, esta señal en verde, potencial agotamiento de la tendencia bajista que fue alertada desde el pasado 23 de agosto sobre los 2.980 pesos. También vale la pena destacar que en la jornada anterior alcanzamos prácticamente esa zona objetivo de los 2.900 pesos por dólar. Dos razones por las cuales sería prudente disminuir algo de las posiciones cortas que se habrían venido tomando desde la semana anterior. En la jornada de hoy, pues como ustedes observaron en los activos que estaba mostrando Daniel anteriormente, los mercados emergentes no se encuentra una tendencia clara, ya que algunos activos estaban tomando posiciones largas y cortas. En los bonos también se está observando eso, y falta y disparidad también en el comportamiento de las diferentes monedas. En el mercado de títulos de deuda pública colombiana, pues también se está dando el mismo movimiento. Les recuerdo que estábamos viendo una valorización generalizada en el precio de los bonos a nivel global, pero como ustedes pueden ver en la jornada de hoy se observa cómo la tasa de interés abre por encima o en la zona de riesgo. También estamos viendo un punto de potencial agotamiento. Es claro que debemos esperar un poco más de desempeño durante la jornada para ver cuál va a ser la nueva tendencia de este activo, pero de manera general les recuerdo que en el largo plazo los inversionistas, si esta tensión continúa aumentando, pues debería disminuir la posición en activos emergentes y buscar algo de activos un poco más seguros en países desarrollados. Con esto entonces finalizamos el comité. Gracias por asistir al comité diario GSC.